En las calles más oscuras de la ciudad, donde la sociedad olvida a los invisibles, un hombre sin hogar presencia algo que cambiará su vida para siempre. Una policía en gran peligro. Lo que hace a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre el heroísmo. La lluvia nocturna convertía las calles en espejos rotos que reflejaban las luces de neón de una ciudad que nunca dormía. En los rincones más olvidados del centro, donde las sombras eran más profundas que los secretos que guardaban, la oficial Marina Vázquez caminaba sola por su ronda habitual, sin saber que 3 pares de ojos la seguían desde la oscuridad. Su radio crepitó con electricidad estática. «Central a Patrulla 47. ¿Todo en orden en el sector?» «Todo tranquilo, Central», respondió Marina, ajustando su chaqueta mientras una sensación extraña le erizaba la piel. Había algo diferente en el aire esa noche, algo que sus instintos de policía no podían ignorar. A los 28 años, Marina había aprendido a confiar en esa voz interior que la había salvado más veces de las que podía contar. Criada en esos mismos barrios, conocía cada callejón, cada esquina, cada alma perdida que habitaba las sombras. Su madre había trabajado doble turno en una fábrica textil para sacarla de ahí, y ahora Marina había regresado, pero esta vez para proteger a quienes no tenían a nadie más. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, escondido detrás de un contenedor de basura en el callejón más estrecho de la calle Esperanza, un hombre observaba todo con ojos que habían visto demasiado dolor. Rodrigo Herrera, de 42 años, llevaba 3 años viviendo en las calles, después de perder todo en un accidente que había cambiado su vida para siempre. Esa noche, Rodrigo no buscaba comida en los contenedores como de costumbre. Su compañero canino, un mestizo llamado Sombra, había comenzado a gruñir de manera extraña, con ese instinto animal que detecta el peligro antes que los humanos. Rodrigo había aprendido a confiar ciegamente en las señales de Sombra. Ese perro había sido su único amigo fiel cuando el mundo entero le había dado la espalda. «¿Qué pasa, amigo?», susurró Rodrigo acariciando la cabeza del animal, pero Sombra siguió con la mirada fija en la calle principal, donde la silueta de la oficial Marina se movía lentamente bajo los faroles intermitentes. Fue entonces cuando Rodrigo los vio, 3 figuras emergiendo de las sombras como depredadores acechando a su presa. Se movían con la coordinación de quienes habían planificado cada paso, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Llevaban algo en las manos que brillaba débilmente bajo la luz amarillenta de los faroles. El corazón de Rodrigo comenzó a latir con fuerza. Había visto suficiente violencia en las calles para reconocer las intenciones de esos hombres. Marina estaba caminando directamente hacia una trampa, y ella no tenía idea del peligro que se acercaba. Durante un segundo que pareció eterno, Rodrigo sintió el peso de una decisión que cambiaría todo. Podía quedarse escondido, como había aprendido a hacer para sobrevivir en las calles. Nadie lo culparía. Después de todo, ¿qué podía hacer un hombre sin hogar contra 3 atacantes armados? Pero algo en su interior, algo que creía había muerto hace años junto con su antigua vida, comenzó a despertar. Marina se detuvo en la esquina de la calle Esperanza, revisando su teléfono móvil. La pantalla iluminó su rostro, revelando las facciones decididas de una mujer que había elegido dedicar su vida a proteger a otros. En ese momento vulnerable, con la guardia ligeramente baja, los 3 hombres comenzaron a moverse hacia ella. Rodrigo cerró los ojos, y por un instante volvió a ver el rostro de su hija Elena, quien había muerto en el accidente que destruyó su vida. Elena tenía la misma edad que esta policía cuando la perdió. Tenía los mismos ojos determinados, la misma valentía para enfrentar el mundo. «No puedo dejar que esto pase», murmuró Rodrigo a Sombra, quien pareció entender cada palabra. Los atacantes estaban ahora a menos de 20 metros de Marina. Ella guardó su teléfono y continuó caminando, completamente ajena al peligro que se acercaba desde 3 direcciones diferentes. Era una emboscada perfectamente orquestada. Rodrigo salió de su escondite, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No tenía plan, no tenía armas, solo tenía la desesperación de un hombre que había perdido todo excepto su humanidad. Marina escuchó pasos detrás de ella y se volteó instintivamente, llevando la mano a su arma. Fue en ese momento cuando vio a los 3 hombres acercándose rápidamente, sus intenciones claramente hostiles. Su entrenamiento policial se activó inmediatamente.
Abrió la boca para pedir refuerzos por radio y comenzó a desenfundar su arma. Pero antes de que pudiera hacer cualquiera de las dos cosas, una mano fuerte la envolvió por la cintura y otra cubrió completamente su boca. Su mundo se transformó en pánico puro cuando sintió que la arrastraban hacia el callejón oscuro. «No digas nada», susurró una voz desesperada en su oído. Marina sintió que su entrenamiento policial gritaba que luchara, que se liberara, que sacara su arma. Pero había algo en esa voz que la hizo dudar. No era amenazante, era protectora. Desesperadamente, protectora. «Van a lastimarte si saben que estás aquí», continuó la voz, temblando de urgencia. «Por favor, confía en mí, solo por un momento». Marina podía sentir el corazón del extraño latiendo descontroladamente contra su espalda. Sus manos temblaban, pero no de agresión, sino de miedo. Miedo por ella. Desde la calle principal llegaron las voces de los tres atacantes, ahora claramente audibles. «¿Dónde se metió? Debe haber entrado en algún callejón. Busquemos. Si nos vio no puede quedar viva». El sangre de Marina se heló. Esos hombres realmente planeaban matarla. Y quienquiera que fuese su salvador, había arriesgado su propia vida para protegerla de completos extraños. Rodrigo mantuvo su mano sobre la boca de Marina, pero ahora más suavemente, casi con ternura. «Unos segundos más», susurró. «Se van a ir». Los pasos de los atacantes se alejaron lentamente, revisando otros callejones y rincones. Solo cuando el silencio regresó completamente, Rodrigo retiró sus manos. Marina se volteó rápidamente, la mano aún en su arma, y vio a su salvador por primera vez. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso, despeinado, barba de varios días, y ropa que había visto mejores tiempos. Pero sus ojos brillaban con una humanidad que la tomó completamente por sorpresa. A su lado, un perro grande y flaco vigilaba la entrada del callejón como un centinela. «¿Quién eres?», preguntó Marina, aún recuperando el aliento. «Alguien que no quiere ver morir a una buena persona», respondió él, también intentando calmar su respiración acelerada. «Soy Rodrigo, y este es Sombra. ¿Cómo sabías que querían hacerme daño?». Rodrigo la miró con una expresión que cargaba el peso de años de supervivencia en las calles. «Porque vivo en estas calles desde hace 3 años, y cuando vives en las sombras, ves cosas que otras personas no pueden ver». «¿Qué tipo de cosas?». «Esos 3 hombres llegaron al barrio hace 5 días. No son de aquí, tienen acento foráneo, pero cargan mucho dinero. Han estado estudiando tu ruta durante 4 noches, anotando tus horarios, aprendiendo tus patrones». Marina sintió un escalofrío. «¿Y por qué me salvaste? Ni siquiera me conoces». Rodrigo vaciló antes de responder, y por un momento, Marina vio vulnerabilidad en sus ojos. «Porque hace 2 meses me encontraste desmayado por fiebre alta en la plaza. Me diste agua, me indicaste dónde encontrar atención médica, preguntaste si necesitaba ayuda». El recuerdo volvió vagamente a la mente de Marina. «¿Te acuerdas de eso? Para ti fue solo otro día de trabajo. Para mí, fue el primer día en años que alguien me trató como ser humano». Marina miró a este hombre que no tenía nada, que vivía en las calles con un perro, pero que había arriesgado todo para salvar a una extraña. «Rodrigo, ¿qué más escuchaste sobre esos hombres?». «Escuché conversas. Dicen que estás investigando robos en comercios de la zona, que descubriste algo sobre documentos que un abogado escondió antes de morir». «¿Qué abogado?». «No sé el nombre. Solo sé que están desesperados por encontrar esos documentos antes que tú». Marina pensó rápidamente. El abogado Ricardo Mendoza, muerto hace 4 meses. Los robos habían comenzado justo después. «Rodrigo, esto es muy serio. Necesito llevarte a la estación». «No», respondió firmemente. «Gente como yo no tiene credibilidad en una estación de policía». «Pero me salvaste la vida. Y tú salvaste la mía hace 2 meses, aunque no lo sabías». Sombra emitió un gruñido bajo. Rodrigo inmediatamente se alertó. «Están regresando. Tienes que irte de aquí». «¿Y tú?». «Yo sé cómo esconderme. Ellos ni siquiera saben que existo». Marina no pudo dormir esa noche. Acostada en la cama de su pequeño apartamento, reviví constantemente el momento en que Rodrigo había susurrado «No digas nada» en su oído. Las manos de él temblando de miedo por ella. La desesperación genuina en su voz. La sensación de que alguien que apenas la conocía había arriesgado su propia vida para salvarla.
Eran las 6 de la mañana cuando se rindió ante el insomnio. Preparó un café fuerte y se sentó en la mesa de la cocina, tratando de organizar sus pensamientos. 3 hombres querían lastimarla. Había documentos escondidos por un abogado muerto, y un hombre sin hogar sabía cosas que podrían resolver todo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Marina, habla el capitán Silva. Necesito que vengas aquí ahora mismo. Tenemos una situación». «¿Y qué tipo de situación?» «Apareció un cuerpo en el río. Hombre, cerca de 40 años, aparentemente persona en situación de calle. Y hay testigos que dicen haber visto a una oficial cerca del lugar cuando lo arrojaron al agua». La sangre de Marina se congeló. «Capitán, ¿qué descripción dieron de la oficial?» «Mujer joven, cabello castaño. La descripción coincide contigo, Marina». «¿Dónde estuviste anoche entre las 2 y 4 de la madrugada?» «Haciendo ronda en la calle Esperanza y Zona Central». «¿Alguien puede confirmarlo?» Marina vaciló. Rodrigo podría confirmarlo, pero él mismo vivía en la calle. ¿Quién le creería? «Solo los registros de radio, capitán. Ven aquí inmediatamente. Y Marina, trae un abogado». La llamada terminó, dejando a Marina en pánico. Alguien había matado a una persona sin hogar y estaba tratando de incriminarla. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mientras se vestía rápidamente, solo podía pensar en una cosa. Rodrigo estaba en peligro. Si descubrían que él sabía demasiado, sería el próximo cuerpo en el río. Llegó a la estación 1 hora después, acompañada del abogado que había logrado contactar de emergencia. El capitán Silva la recibió con una expresión grave que nunca había visto antes. «Marina, ¿conoces a este hombre?», preguntó mostrándole fotografías del cuerpo encontrado en el río. Ella miró las imágenes y sintió alivio mezclado con tristeza. No era Rodrigo. Era otra persona sin hogar. Alguien que no reconocía. «Nunca he visto a esta persona antes, capitán». «¿Estás segura?» «Completamente». El capitán suspiró. Los testigos dijeron que vieron a una oficial discutiendo con él antes de que desapareciera. Una vecina incluso grabó desde lejos con su celular. ¿Puedo ver el video?» Silva encendió la computadora y mostró las imágenes granuladas. Era de noche. La calidad era terrible, pero se podía ver una figura que parecía una oficial conversando con un hombre cerca del río. «Capitán, esta imagen está muy borrosa. No se puede identificar a nadie con certeza. Tal vez no, pero es suficiente para generar sospechas». El abogado intervino. «Capitán, sin evidencia concreta, mi clienta no puede ser acusada de nada». «No estoy acusando, estoy investigando». Marina sabía que necesitaba actuar rápido. «Capitán, ¿puedo continuar trabajando normalmente mientras se desarrolla la investigación?» «Puedes, pero te vamos a vigilar». «Y Marina, si descubro que estás ocultando algo, será peor para ti». Salió de la estación 2 horas después, oficialmente libre pero sabiendo que estaba siendo observada. Necesitaba encontrar a Rodrigo urgentemente, pero no podía ir directamente al callejón donde él se quedaba. Si alguien la estaba siguiendo, pondría su vida en riesgo. Pasó todo el día planeando cómo acercarse a él sin ser vista. Solo a las 11 de la noche, después de dar varias vueltas por la ciudad para despistar a cualquier seguidor, se dirigió hacia la calle Esperanza. El callejón estaba oscuro y silencioso. Por un momento, Marina temió que Rodrigo hubiera huido, o, peor, que algo terrible le hubiera pasado. «¿Rodrigo?», susurró suavemente. «Aquí», vino la respuesta desde el fondo del callejón. Caminó hacia la voz y encontró a Rodrigo y Sombra en el mismo lugar de la noche anterior. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no existía antes. «¿Te enteraste de lo que pasó?», preguntó sentándose en una caja cercana. «Me enteré. Mataron a Tomás». «¿Conocías a él?», Rodrigo asintió tristemente. «Tomás vivía en la zona desde hace 3 años. Era buena persona, nunca molestaba a nadie. Solo trataba de sobrevivir». «¿Por qué lo mataron?». «Porque alguien quería mandarte un mensaje. Y también a mí». Marina sintió un escalofrío. «¿Cómo es eso?». «Tomás se quedaba cerca del lugar donde planeaban atacarte anoche. Debe haber visto u oído algo. Entonces decidieron eliminarlo y además incriminarte». «Pero, ¿cómo sabían que no iba a ser arrestada?». Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Porque conocen tu reputación. Saben que eres honesta, que tienes apoyo en la corporación. Saben que no serías condenada por evidencia tan débil. Entonces, ¿cuál es el objetivo?». «Asustarte».
mostrarte que pueden matar a cualquiera y culparte a ti. Advertirte que si continúas investigando, más gente inocente va a morir. Marina sintió la rabia explotar en su pecho. Están usando personas inocentes como piezas de un juego. Bienvenida al mundo real, oficial. Para gente rica y poderosa, gente como nosotros es desechable. No me llames oficial. Llámame Marina. Rodrigo sonrió por primera vez desde que ella llegara. Marina, entonces. Rodrigo, necesito saber todo lo que escuchaste sobre esos documentos. No puedo dejar que más personas mueran por esto. Rodrigo respiró profundo antes de comenzar. El abogado que murió se llamaba Ricardo Mendoza. Trabajaba con contratos del ayuntamiento, obras públicas, licitaciones. Continúa. 2 semanas antes de morir, él buscó a mi abuelo. ¿Tu abuelo? Samuel Herrera. Tuvo un taller mecánico aquí en el centro por 40 años. Murió hace 2 años. ¿Y cuál es la conexión? Ricardo era cliente antiguo de mi abuelo. Siempre que necesitaba esconder algo importante, lo guardaba en el taller. Decía que era el último lugar donde alguien buscaría documentos de abogado. El corazón de Marina se aceleró. ¿El taller todavía existe? Está cerrado desde que murió mi abuelo. Pero yo tengo las llaves. ¿Crees que los documentos están ahí? Creo que sí. Ricardo apareció ahí 2 semanas antes de morir, nervioso, cargando una carpeta grande. Se quedó 1 hora solo en la oficina de mi abuelo. ¿Por qué no me contaste esto anoche? Rodrigo bajó los ojos. Porque el taller era lo único que me conectaba con mi abuelo. Si tú encontraras los documentos ahí, se convertiría en escena del crimen. Sería sellado. Perdería la última conexión que tengo con él. Marina entendió el dolor en la voz de Rodrigo. Cuéntame sobre tu abuelo. Samuel Herrera era el mejor mecánico de la ciudad. Reparaba autos de gente rica y pobre con el mismo cariño. Me enseñó todo lo que sé sobre motores, sobre máquinas, sobre cómo funcionan las cosas. ¿Y cómo terminaste en la calle? Rodrigo se quedó en silencio por algunos segundos. Cuando mi abuelo murió, descubrí que tenía deudas enormes. Hospital, medicinas, tratamientos. Tuve que vender todo para pagar. El taller, la casa, los equipos. Solo quedaron las llaves. ¿Y tu familia? No tengo a nadie más. Mis padres murieron cuando era niño. Mi abuelo me crió solo. Marina sintió el pecho apretado. Rodrigo había perdido todo, pero aún así había arriesgado su vida para salvar a una extraña. Rodrigo, vamos juntos al taller mañana. Es peligroso. Si descubren que sabes del lugar, más peligroso es dejar que continúen matando gente inocente. Rodrigo miró a Sombra, que había estado quieto durante toda la conversación. ¿Qué piensas, amigo? El perro se acercó a Marina y apoyó su cabeza en la mano de ella, como si estuviera dando su aprobación. Creo que Sombra está de acuerdo. Marina dijo sonriendo. Está bien, pero vamos con cuidado. Estos tipos no juegan. De acuerdo. ¿A qué hora? Mediodía. La calle está más concurrida, más fácil pasar desapercibidos. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo personal? Puedes. ¿Cómo logras mantener la fe en la humanidad después de todo lo que pasaste? Rodrigo acarició la cabeza de Sombra pensativamente. Por él. Sombra me enseñó que siempre existe alguien dispuesto a amarte, incluso cuando no tienes nada que ofrecer a cambio. ¿Cómo lo encontraste? En realidad, él me encontró. Hace 3 años, justo después de que perdí todo, estaba sentado en una plaza, sin saber qué hacer con mi vida. Sombra apareció, se sentó a mi lado, y simplemente se quedó. ¿Era de alguien? Era. Tenía collar. Estaba bien cuidado. Probablemente se escapó de casa o se perdió, pero eligió quedarse conmigo. Marina miró a Sombra, que la observaba con ojos inteligentes. Te salvó. Me salvó. Me dio un propósito. Alguien de quien cuidar. Alguien que dependía de mí. Cuando ya no tienes nada, tener a alguien que te necesita hace toda la diferencia. Y ahora tú me salvaste. Círculo de la vida. Uno recibe amor y lo pasa hacia adelante. Marina se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Había algo en Rodrigo que iba mucho más allá de la apariencia de persona sin hogar. Una sabiduría, una profundidad que solo viene de quien perdió todo y aún así eligió seguir siendo humano. Rodrigo, ¿estudiaste? Hasta la preparatoria. Quería hacer ingeniería, trabajar con mi abuelo modernizando el taller. Pero cuando él se enfermó necesité cuidarlo. ¿Te arrepientes? Nunca. Mi abuelo me dio todo lo que tenía.
Era mi turno de retribuir. ¿Y después de que murió? Intenté algunos trabajos, pero sin dirección fija, sin referencias, nadie contrata. Después de un tiempo, aceptas que el mundo decidió que ya no sirves para nada. Pero sí sirves. Me salvaste la vida. Tal vez esa sea mi función ahora. Cuidar de quien necesita. Sombra se levantó y caminó hasta la entrada del callejón, haciendo la señal de alerta que Marina ya había aprendido a reconocer. «Alguien viene», Rodrigo susurró. Se quedaron en silencio absoluto mientras pasos resonaban en la calle. No eran los 3 hombres de la noche anterior, pero Rodrigo no quería arriesgar. Cuando los pasos se alejaron, Marina se levantó. «Necesito irme. Mañana al mediodía en el taller». «Marina», Rodrigo la llamó cuando ella estaba saliendo. «Gracias». «¿Por qué?» «Por tratarme como persona, por confiar en mí, por darme la oportunidad de hacer algo bueno. Gracias a ti, por mostrarme que todavía existen héroes en el mundo». Marina salió del callejón con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Había encontrado no solo un aliado en la investigación, sino algo que no esperaba, una amistad verdadera. Y por primera vez, desde que todo comenzara, sentía que tal vez podría ganar esa guerra contra las sombras. Mañana descubrirían qué había escondido Ricardo Mendoza en el taller de Samuel Herrera. Y tal vez, finalmente, podrían hacer justicia por Tomás y por todas las otras víctimas de esa conspiración. El sol del mediodía golpeaba despiadadamente la calle de los Mecánicos cuando Marina llegó al punto de encuentro. Era una zona que había visto días mejores, con varios talleres cerrados y edificios comerciales abandonados. La gentrificación había empujado a los pequeños negocios hacia la periferia, dejando solo fantasmas de lo que un día fue el corazón automotriz de la ciudad. Encontró a Rodrigo esperando en la esquina, con Sombra a su lado. Por primera vez lo vio a plena luz del día, y la impresión fue diferente. Incluso con ropa desgastada, había algo en él que llamaba la atención. La postura erguida, los gestos precisos, la forma como observaba todo alrededor con atención analítica. No parecía solo una persona sin hogar. Parecía alguien temporalmente en esa situación. «Llegaste justo a tiempo», Rodrigo dijo cuando ella se acercó. «La calle está concurrida. Es el mejor momento para pasar desapercibidos. ¿Dónde está el taller?» «Ahí adelante, número 247. El letrero todavía está ahí, medio desteñido». Caminaron juntos por la acera, Marina tratando de no mostrar ansiedad. Sombra iba adelante, como siempre, verificando si había algún peligro. El taller de Samuel Herrera ocupaba la planta baja de un edificio antiguo de 3 pisos. El letrero azul y blanco aún mostraba el nombre, pero las letras estaban desteñidas por el tiempo. Las puertas de metal estaban cerradas con candado, y había una capa de polvo en los vidrios que no dejaba ver el interior. «¿Cuánto tiempo lleva cerrado?», Marina preguntó. «2 años, desde que murió mi abuelo». Rodrigo sacó un manojo de llaves del bolsillo, sus manos temblando ligeramente. Era visible que ese lugar significaba mucho para él. «Rodrigo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?» «Estoy seguro. Si los documentos están aquí, es hora de encontrarlos». Abrió el candado y levantó la puerta de metal lentamente. El ruido resonó por la calle vacía, haciendo que Marina mirara nerviosa alrededor. Pero nadie pareció notar o importarle. El interior del taller estaba exactamente como Samuel lo había dejado. Herramientas organizadas en las mesas de trabajo, repuestos catalogados en los estantes, equipos cubiertos por lonas. Había un olor a aceite y metal que contaba la historia de décadas de trabajo. «Dios mío», Marina murmuró. «Es como si él fuera a regresar en cualquier momento». Así era como le gustaba a mi abuelo. Todo en su lugar correcto, todo funcionando perfectamente. Rodrigo caminó por el taller como si estuviera visitando un templo sagrado. Pasó la mano por las mesas de trabajo, acomodó algunas herramientas que se habían movido del lugar, respiró profundo el aire cargado de memorias. «Su oficina está al fondo», dijo señalando una puerta al final del taller. Atravesaron entre los autos que todavía estaban ahí, esperando reparaciones que nunca llegaron. Un Volkswagen azul de 1978, un Chevette rojo que parecía haber visto días mejores, una Brasilia que alguien había dejado para arreglar y nunca regresó a buscar. ¿Estos autos se quedaron aquí todo este tiempo? Se quedaron.
Mi abuelo siempre decía que algún día los dueños regresarían, que no podía tirar el patrimonio de nadie. La oficina era pequeña pero organizada. Un escritorio de madera maciza ocupaba el centro, con cajones a ambos lados. Las paredes estaban cubiertas de certificados, fotos con clientes famosos y un calendario de 1987 que nunca fue cambiado. Ricardo siempre se reunía con mi abuelo aquí, Rodrigo dijo tocando el escritorio con cariño. Venían a hablar de negocios, de política, de la vida. ¿Tu abuelo se involucraba con política? No directamente, pero conocía a mucha gente importante, alcaldes, concejales, empresarios. Todo mundo necesitaba mecánico, entonces todo mundo respetaba a Samuel Herrera. Marina comenzó a examinar los cajones del escritorio. El primero estaba lleno de papeles del taller, facturas, recibos, presupuestos antiguos. El segundo tenía herramientas pequeñas y piezas menudas, pero cuando abrió el tercer cajón, encontró algo interesante. Rodrigo, ven a ver esto. En el fondo del cajón había un compartimento secreto, casi imperceptible. Rodrigo se acercó y miró sorprendido. Nunca supe que existía esto aquí. Tu abuelo era hombre de secretos. Marina logró abrir el compartimento y encontró una carpeta de cuero, relativamente nueva. Dentro había documentos que hicieron que su corazón se acelerara. Contratos del ayuntamiento, dijo hojeando los papeles. Licitaciones para obras públicas. Y mira esto, valores sobrefacturados en millones de pesos. ¿Son los documentos que Ricardo escondió? Parece que sí. Y hay más. Marina continuó examinando. Aquí hay una lista de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y... ¡Dios mío, Rodrigo! ¿Qué pasó? Hay una grabación. Una memoria USB escondida entre los papeles. Rodrigo miró alrededor de la oficina. Hay una computadora vieja ahí en la esquina. Mi abuelo la usaba para controlar inventario. Encendieron la computadora antigua, que tardó varios minutos en inicializar. Cuando finalmente lograron acceder a la memoria USB, encontraron archivos de audio numerados por fechas. Son grabaciones de conversaciones, Marina dijo haciendo clic en el primer archivo. La voz de Ricardo Mendoza resonó por la pequeña oficina. Samuel, necesito pedirte un favor muy grande. Estoy involucrado en una situación que puede costarme la vida. La voz del abuelo de Rodrigo respondió. Ricardo, sabes que puedes contar conmigo. Somos amigos desde hace 30 años. Descubrí un esquema de corrupción que involucra gente muy poderosa. Alcalde, secretarios, empresarios. Miles de millones de pesos desviados de obras públicas. ¿Y tienes pruebas? Las tengo. Por eso estoy aquí. Necesito esconder estos documentos en lugar seguro. Si algo me pasa, alguien necesita saber la verdad. Rodrigo estaba pálido escuchando la voz de su abuelo. Marina continuó reproduciendo los archivos. En otra grabación, Ricardo explicaba detalles del esquema. Crearon empresas fantasma para ganar licitaciones. Sobrefacturaron obras en 300%. Un puente que costaría 10 millones fue presupuestado en 40 millones. Una escuela que costaría 5 millones salió por 20 millones. ¿Y dónde está el dinero? Parte en cuentas offshore, parte siendo usado para comprar políticos, parte financiando campañas electorales de candidatos que van a proteger el esquema. Ricardo, esto es muy peligroso. Por eso estoy grabando todo. Si me matan, al menos la verdad va a sobrevivir. Marina sintió un escalofrío. Rodrigo, tu abuelo sabía todo. Parece que sí, pero nunca me contó nada. Te estaba protegiendo. Continuaron escuchando las grabaciones. En la última, fechada 2 semanas antes de la muerte de Ricardo, su voz estaba claramente aterrorizada. Samuel, descubrieron que tengo las pruebas. Recibí amenazas de muerte. Van a matarme si no devuelvo los documentos. Entonces devuélvelos, Ricardo. Tu vida vale más que cualquier papel. No puedo. Si los devuelvo, van a seguir robando para siempre, y van a matar a otras personas que traten de investigar. ¿Y si no los devuelves? Me van a matar de todas formas. Al menos así hay posibilidad de que alguien descubra la verdad algún día. Ricardo, Samuel, si algo me pasa, busca a una oficial llamada Marina Vázquez. Escuché que es honesta, que no se vende. Entrégale todo a ella. Marina se quedó con la boca abierta. Él sabía sobre mí. Mi abuelo también sabía, Rodrigo dijo con voz embargada. Por eso cuando te vi esa noche, cuando vi que estabas en peligro,
Tuve la certeza de que eras tú. ¿Cómo podías saber sobre mí? Mi abuelo conocía a todo mundo en esta ciudad. Probablemente preguntó por ahí sobre oficiales honestos y tu nombre apareció. La última grabación era devastadora. Ricardo estaba llorando. Samuel, sé que voy a morir. Van a hacer que parezca accidente o muerte natural, pero sé que me van a matar. Por favor, cuida estos documentos. Y si algún día encuentras a la oficial Marina, cuéntale sobre el diputado federal Marcos Tavares. ¿Qué tiene él? Es él quien comanda todo. El alcalde, los empresarios, todos trabajan para él. Marcos Tavares es el jefe de la organización. Rodrigo pausó la grabación, las manos temblando. Marina, ¿sabes quién es Marcos Tavares? Sé, uno de los diputados más poderosos del Estado, presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso. Si él está involucrado, entonces estamos tratando con gente que tiene poder para matar a quien quiera y nunca ser investigado. En ese momento, Sombra comenzó a gruñir desde la entrada del taller. Sus pelos se erizaron y sus ojos se fijaron en algo que solo él podía percibir. Rodrigo, Marina susurró. Creo que tenemos compañía. Sombra nunca se equivoca. Hay que salir de aquí. Ahora. Rodrigo agarró la memoria USB y algunos documentos clave mientras Marina guardaba todo lo que pudo en su mochila. El gruñido de Sombra se intensificó y ahora podían escuchar voces acercándose por la calle. ¿Hay otra salida? Marina preguntó desesperada. Por la parte trasera. Ahí era donde mi abuelo recibía piezas grandes. Corrieron hacia el fondo del taller, pero ya era demasiado tarde. Escucharon el sonido de la puerta principal siendo forzada. ¡Están aquí!, gritó una voz desde la entrada. La oficial y el vagabundo están aquí. Rodrigo empujó a Marina hacia una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. ¡Corre! ¡Yo los distraigo! ¡No te voy a dejar! Tienes que llevar esos documentos a salvo. Es más importante que mi vida. Marina vio lágrimas en los ojos de Rodrigo. En ese momento, entendió que este hombre, que no tenía nada que perder, estaba dispuesto a sacrificar todo por la justicia. Rodrigo no, pero él ya había cerrado la puerta entre ellos. Marina escuchó gritos, sonidos de lucha, ladridos desesperados de Sombra. Corrió por el callejón con lágrimas en los ojos, sabiendo que tal vez había perdido al único amigo verdadero que había encontrado en años. Los documentos en su mochila pesaban como plomo. No eran solo papeles, eran la prueba de años de corrupción, y ahora estaban teñidos con el sacrificio de un héroe que el mundo había olvidado. Marina corrió por el callejón con el corazón destrozado y los pulmones ardiendo. Los gritos de Rodrigo resonaban en sus oídos como una pesadilla que no podía despertar. Cada paso que daba la alejaba más del hombre que había sacrificado todo por la justicia, del único amigo verdadero que había encontrado en años. Las lágrimas nublaban su visión mientras navegaba por las calles laberínticas que Rodrigo le había enseñado. La mochila con los documentos golpeaba contra su espalda, recordándole constantemente el precio que habían pagado por esas pruebas. No eran solo papeles, eran la vida de Rodrigo, el legado de Samuel, la esperanza de justicia para todas las víctimas. Después de correr durante 20 minutos sin parar, se refugió en un café internet en el barrio comercial. Sus manos temblaban mientras insertaba la memoria USB en una computadora. Necesitaba hacer copias de todo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los archivos se copiaban, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tenemos a tu amigo vagabundo. Si quieres volver a verlo vivo, trae los documentos al Puerto Viejo esta noche a las 11 p.m. Ven sola. Marina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Rodrigo estaba vivo, pero secuestrado. Había una posibilidad de salvarlo, pero significaría entregar las únicas pruebas que podrían derrocar a Marcos Tavares y su red de corrupción. Su mente corrió evaluando opciones. Podía ir a la policía, pero ¿a quién podía confiar? Si la corrupción llegaba hasta un diputado federal, ¿cuántos oficiales estarían comprometidos? Podía ir sola al puerto, pero eso significaría la muerte para ambos y el fin de cualquier esperanza de justicia. Fue entonces cuando recordó algo que Rodrigo había mencionado. Había otras personas en las calles que veían cosas. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Terminó de hacer las copias y salió del café con un plan desesperado. Si iba a salvar a Rodrigo, necesitaría ayuda de las personas que menos esperaría, los invisibles de la ciudad. Su primera parada fue en la plaza central,
donde sabía que se reunían varias personas sin hogar durante las tardes. Al principio, muchos desconfiaron de ella. Una oficial de policía preguntando por Rodrigo podía significar problemas, pero una mujer mayor llamada Carmen, con ojos sabios y manos curtidas por la vida, se acercó cuando Marina mencionó lo que había pasado. «Rodrigo es buena gente», Carmen dijo. «Siempre comparte su comida cuando consigue algo. Me ayudó cuando estuve enferma el mes pasado. Carmen, necesito encontrar a las personas que conocen los movimientos extraños en la ciudad». Rodrigo dijo que quienes viven en las sombras ven cosas que otros no pueden ver. Carmen la estudió cuidadosamente. «¿Por qué debería confiar en ti? Los policías nunca nos han ayudado». Marina se quitó su placa y la puso en las manos de Carmen. «Porque Rodrigo arriesgó su vida para salvar la mía. Y ahora es mi turno de arriesgar la mía para salvarlo a él». Carmen miró la placa por un momento, luego a los ojos de Marina. «Está bien, pero va a costar». «¿Cuánto?» «No dinero. Respeto. Vas a tener que escuchar historias que no quieres oír. Vas a tener que ver gente que prefieres no ver. Y vas a tener que prometer que esto no termina con Rodrigo». «¿Qué quieres decir?» «Que después de que todo esto termine, vas a recordar que existimos. Que no vamos a volver a ser invisibles para ti». Marina asintió sin dudar. «Lo prometo». Carmen la llevó por la ciudad subterránea que Marina nunca había conocido. Túneles de drenaje donde familias enteras vivían en la oscuridad. Edificios abandonados convertidos en refugios improvisados. Puentes donde comunidades enteras se habían formado entre las vigas de acero. En cada lugar, Carmen preguntaba sobre movimientos extraños, autos nuevos, gente que no pertenecía al barrio. Lentamente, comenzaron a emerger pistas. 3 autos negros han estado patrullando la zona industrial desde esta mañana, reportó un hombre joven llamado Luis. No son de aquí. Placas del interior del estado. Vi cuando se llevaron a Rodrigo, agregó una adolescente llamada Sofía. Lo metieron en una camioneta blanca. Sombra corrió detrás ladrando como loco hasta que no pudo más. ¿Sombra está bien?, Marina preguntó con el corazón encogido. «Está escondido cerca del puerto viejo. Lo vi hace una hora. Está esperando». Carmen tomó la mano de Marina. «Oficial, esa gente tiene a Rodrigo en el puerto viejo, pero no en los muelles principales. Hay unas bodegas abandonadas en la parte trasera. Ahí es donde llevan a la gente que quieren que desaparezca». «¿Cómo sabes eso?». Carmen bajó la mirada. «Porque mi hijo desapareció ahí hace 2 años. Nunca encontraron su cuerpo». Marina sintió el peso de la tragedia personal detrás de cada historia. Estas personas no solo estaban ayudándola por Rodrigo, estaban luchando contra un sistema que los había olvidado y maltratado durante años. «Carmen, ¿conoces el edificio? ¿Las salidas?» «Conozco cada centímetro. Trabajé ahí antes de que cerrara, hace 10 años. ¿Me ayudarías a entrar?» «Te voy a ayudar, pero no vamos solos». Para las 8 de la noche, Marina había reunido un grupo de 12 personas sin hogar que conocían el puerto mejor que cualquier mapa oficial. No tenían armas, no tenían entrenamiento militar, pero tenían algo más valioso. Conocían cada túnel, cada entrada secreta, cada ruta de escape que existía en esa zona. «El plan es simple», Marina explicó. «Yo voy a la cita en el muelle principal para distraerlos. Ustedes entran por la parte trasera y sacan a Rodrigo. Carmen conoce el edificio. Luis es el más rápido para correr mensajes. Sofía es la más pequeña para pasar por espacios estrechos». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Luis. «Si algo sale mal, todos corremos. La vida de Rodrigo es importante, pero no vale las vidas de ustedes». Carmen negó con la cabeza. «Oficial, usted no entiende. Rodrigo no es solo nuestro amigo. Es nuestro símbolo de que podemos ser más que lo que el mundo piensa de nosotros. Si lo perdemos, perdemos la esperanza». A las 10:30 de la noche, Marina caminó sola hacia el muelle principal del puerto viejo. La niebla del océano creaba fantasmas entre los contenedores abandonados. Sus pasos resonaban sobre el concreto húmedo mientras se acercaba al punto de encuentro. 3 hombres la esperaban cerca de una grúa oxidada. No eran los mismos de la primera noche. Estos parecían más peligrosos, más profesionales. «Oficial Vázquez», dijo el líder, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla. «Esperábamos que fuera más inteligente. Vine sola, como pidieron.
¿Dónde está Rodrigo? Primero los documentos. Marina levantó una mochila. Primero quiero ver que está vivo. El hombre hizo una señal y uno de sus compañeros habló por radio. 2 minutos después, otro hombre apareció arrastrando a Rodrigo, quien tenía las manos atadas y sangre en la cara, pero estaba consciente. «Marina», gritó Rodrigo, «no hagas esto. Los documentos son más importantes». «Cállate», le gritó su captor. Marina sintió rabia pura. «Lo quiero aquí, ahora. Los documentos primero». Marina lanzó la mochila hacia ellos. El líder la abrió rápidamente, revisó el contenido y sonrió. «Muy bien. Ahora el problema es que ustedes saben demasiado. Teníamos un trato. El trato era recuperar los documentos. Nunca prometimos dejarlos vivos». En ese momento, Marina escuchó el sonido más hermoso del mundo. El ladrido de Sombra resonando desde las bodegas traseras. Era la señal de que Carmen y su equipo habían encontrado algo. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los hombres. «Probablemente gatos callejeros», Marina dijo tratando de mantener la calma. Pero el líder no era tonto. Habló por radio. «Equipo 2, revisen el perímetro trasero». La respuesta que llegó los heló a todos. «Equipo 2 no responde, jefe». En la distancia, Marina vio figuras corriendo entre los contenedores. Carmen había logrado neutralizar a los guardias traseros y liberar a otros prisioneros que ni siquiera sabían que existían. «¡Es una trampa!», gritó el líder sacando su arma. Pero Marina ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia Rodrigo mientras gritaba. «¡Ahora!». De la niebla emergieron Luis, Sofía, Carmen y otros 8 héroes improbables. No tenían armas, pero tenían cuerdas, palos, piedras y algo más poderoso. La furia de años de ser ignorados y maltratados. La batalla que siguió no fue elegante ni cinematográfica. Fue desesperada, caótica, llena de gritos y confusión. Pero cuando el humo se aclaró, los 3 secuestradores estaban inconscientes o huyendo, y Rodrigo estaba libre. «¿Estás bien?», Marina preguntó mientras cortaba las cuerdas de sus muñecas. «Estoy bien, pero Marina, tengo que contarte algo terrible». «¿Qué?». «Los documentos que les diste eran copias. Las originales están seguras». Rodrigo sonrió por primera vez en horas. «Sabía que eras inteligente». Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. «Oficial, encontramos algo más en esas bodegas». «¿Qué encontraron?». «Evidencia de otras víctimas. Fotos, documentos, pruebas de que esto viene pasando hace años». Marina miró alrededor del puerto, viendo por primera vez la red completa de horror que habían descubierto. No era solo corrupción financiera, era un sistema completo de silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Carmen, necesitamos llevar todo esto a las autoridades federales. Esta noche. ¿Van a creer en gente como nosotros?». Marina miró a su alrededor, viendo a los 12 héroes que habían arriesgado todo para salvar a un amigo. «Van a tener que creer, porque tenemos algo que ellos nunca esperaron, la verdad, y gente dispuesta a morir por ella». Sombra corrió hacia Rodrigo, saltando y ladrando de alegría. El reencuentro entre el hombre y su perro fue tan emotivo que incluso los más duros del grupo sintieron lágrimas en los ojos. «Gracias, amigo», Rodrigo susurró acariciando a Sombra. «Sabía que nos ibas a ayudar a encontrarnos». Cuando se dirigían hacia la salida del puerto, Rodrigo tomó la mano de Marina. «Marina, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». «Esta noche, cuando pensé que iba a morir, solo pensé en una cosa». «¿En qué?». «En que valió la pena. Conocerte, encontrar estas pruebas, hacer algo que importa. Valió la pena toda la vida que viví para llegar a este momento». Marina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rodrigo, esto no termina aquí. Vamos a cambiar el sistema entero. Lo sé, y lo vamos a hacer juntos». Mientras caminaban hacia la ciudad, seguidos por su ejército improbable de aliados, Marina se dio cuenta de que esa noche había cambiado todo. No solo habían recuperado las pruebas, habían demostrado que los olvidados, los invisibles, los desechados por la sociedad, podían ser los verdaderos héroes cuando importaba. Mañana enfrentarían a Marcos Tavares y su imperio de corrupción, pero ya no estaban solos. El amanecer llegó con sirenas a lo lejos. Marina despertó en el refugio temporal que Carmen había conseguido, un edificio abandonado en el distrito industrial donde podían esconderse mientras planeaban su próximo movimiento.
Sus músculos dolían por la batalla de la noche anterior, pero su espíritu ardía con una determinación que nunca había sentido. Rodrigo estaba sentado junto a la ventana con sombra a su lado, observando el movimiento de la calle. Las heridas en su rostro habían sido tratadas por Carmen, quien resultó tener conocimientos de primeros auxilios de sus años trabajando en una fábrica. «¿Cómo te sientes?», Marina preguntó acercándose a él. «Diferente», Rodrigo respondió sin apartar la mirada de la ventana. «Anoche, cuando pensé que iba a morir, vi toda mi vida pasar por mis ojos, pero no me arrepentí de nada. Ni siquiera de haber perdido todo, especialmente de eso, porque perder todo me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta ti». Marina sintió un nudo en la garganta. «Rodrigo, cuando esto termine, ¿qué vas a hacer?». «No sé. Por primera vez en 3 años. Tengo opciones. Pero primero tenemos que terminar lo que empezamos». Carmen entró en la habitación con una expresión grave. «Oficial, necesita ver las noticias». Encendieron un televisor pequeño que alguien había conseguido. El presentador estaba hablando sobre una operación policial masiva que había tenido lugar durante la madrugada. La Policía Federal arrestó esta mañana a 12 personas en conexión con una red de corrupción que involucra contratos gubernamentales por miles de millones de pesos. Entre los detenidos se encuentra el empresario constructor Daniel Herrera y 3 funcionarios del ayuntamiento. Marina y Rodrigo se miraron confundidos. «No entiendo», Marina murmuró. «¿Cómo supieron?». Carmen sonrió misteriosamente. «Porque después de que ustedes se fueron anoche, Luis y yo fuimos a la estación de televisión más grande de la ciudad. ¿Hicieron qué? Les entregamos copias de todo. Los documentos, las grabaciones, las fotos que encontramos en las bodegas. El periodista investigativo Alejandro Vargas estuvo trabajando toda la noche». En la pantalla apareció Alejandro Vargas, un periodista reconocido por sus investigaciones de corrupción. Esta red criminal operaba desde hace más de 5 años, desviando fondos destinados a hospitales, escuelas y obras de infraestructura básica. Pero lo más impactante es que todo este esquema estaba protegido por el diputado federal Marcos Tavares. La imagen cambió para mostrar una foto de Marcos Tavares siendo arrestado en su mansión. Sus ojos mostraban la shock de alguien que nunca pensó que sería descubierto. «¡Lo hicimos!», gritó Rodrigo abrazando a Marina. «¡Realmente lo hicimos!». Pero la celebración fue interrumpida por el sonido de vehículos deteniéndose afuera del edificio. Sombra comenzó a gruñir, pero esta vez su postura era diferente. Alerta, pero no agresiva. «Tranquilos», dijo Carmen mirando por la ventana. «Son policías federales, pero vienen solos. No es un operativo». Minutos después, un hombre de traje subió las escaleras. Era el agente federal Torres, alguien que Marina reconoció de las noticias como uno de los investigadores más respetados del país. «Oficial Vázquez», dijo extendiendo la mano. «Soy el agente Torres. Vengo a agradecerle personalmente». «¿Agradecerme por qué?». «Por entregarle al país las pruebas que necesitábamos para desarmar la red de corrupción más grande de la década». «Agente Torres, yo no hice esto sola». Marina se volteó hacia Rodrigo, Carmen, Luis, Sofía y todos los demás que habían arriesgado sus vidas. Estas personas son los verdaderos héroes de esta historia. El agente Torres miró alrededor del grupo con respeto creciente. «Señor», dijo dirigiéndose a Rodrigo. «Herrera, Rodrigo Herrera. Señor Herrera, entiendo que usted encontró los documentos originales. Los encontré con ayuda de mi abuelo, podríamos decir». «¿Su abuelo?», Rodrigo sonrió. «Es una larga historia, pero la versión corta es que mi abuelo Samuel guardó esos documentos porque creía en la justicia, incluso cuando le costó la vida a su amigo». El agente Torres sacó una tablet y comenzó a tomar notas. «Señor Herrera, ¿estaría dispuesto a testificar en el juicio federal?». «Por supuesto, pero tengo una condición». «¿Cuál?». Rodrigo miró a Carmen y al resto del grupo. «Quiero que estas personas también sean reconocidas como testigos protegidos. Ellos arriesgaron todo para ayudar, y el sistema los ha ignorado durante demasiado tiempo». El agente Torres asintió. «Eso se puede arreglar». «Y hay algo más», agregó Marina. «En las bodegas encontramos evidencia de otras víctimas, gente que fue silenciada por saber demasiado». Carmen se adelantó. «Mi hijo Miguel desapareció hace 2 años. Tengo razones para creer que él descubrió algo sobre este esquema». «Señora», el agente Torres comenzó con voz gentil. «Carmen Ruiz». «Señora Ruiz»,
Vamos a investigar cada caso. Le prometo que si encontramos evidencia relacionada con su hijo, se hará justicia. Por primera vez en 2 años, Carmen sonrió con esperanza real. «Agente Torres», Marina preguntó, «¿qué va a pasar con Marcos Tavares? Va a enfrentar cargos federales por conspiración, lavado de dinero y abuso de poder. Con la evidencia que ustedes proporcionaron, está viendo una condena de mínimo 20 años. ¿Y los otros involucrados? Tenemos órdenes de arresto para 43 personas. Alcaldes, constructores, funcionarios, intermediarios. Toda la red está siendo desmantelada». Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Agente Torres, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Cree que esto realmente va a cambiar algo? ¿O simplemente van a ser reemplazados por otros corruptos?» El agente Torres consideró la pregunta cuidadosamente. «Señor Herrera, no le voy a mentir. La corrupción es un problema sistémico. Pero lo que ustedes hicieron envía un mensaje poderoso. Que cualquier persona, sin importar su situación social, puede defender la justicia. ¿Y eso importa? Importa porque muestra que los héroes no siempre vienen de donde esperamos. Ustedes han inspirado a todo el país». Carmen se acercó. «Agente Torres, ¿qué va a pasar con nosotros después de los juicios?» Esa es una pregunta excelente. El gobierno federal está creando un programa especial para personas que han contribuido significativamente a combatir la corrupción. ¿Qué tipo de programa? Oportunidades de trabajo, vivienda, educación, un nuevo comienzo para quienes lo necesiten. Marina sintió lágrimas de alegría. «Rodrigo, ¿escuchaste eso?» Pero Rodrigo estaba pensativo. «Agente Torres, ¿puedo hacer una propuesta?» «Escucho. En lugar de dar beneficios individuales, ¿qué tal si creamos algo más grande? Un centro comunitario donde personas como nosotros puedan ayudar a otras investigaciones. ¿Cómo sería eso? La gente que vive en las calles ve cosas que otros no pueden ver. Escucha conversaciones, nota patrones, observa comportamientos sospechosos. ¿Qué tal si canalizamos esa información de manera constructiva?» El agente Torres se iluminó. «Una red de informantes comunitarios, pero legitimizada y protegida». «Exacto. Y dirigida por personas que entienden tanto la calle como la justicia». Marina miró a Rodrigo con admiración. Incluso después de todo lo que había pasado, su primera preocupación era ayudar a otros. «Rodrigo», dijo Marina, «¿estarías dispuesto a dirigir algo así? Solo si tú trabajas conmigo. Necesito a alguien que entienda el sistema legal. ¿Me estás pidiendo que deje la policía? Te estoy pidiendo que consideres un tipo diferente de trabajo policial. Uno donde podamos cambiar el sistema desde adentro». Marina miró alrededor de la habitación. Carmen, Luis, Sofía y todos los demás la observaban con esperanza. Estas personas habían arriesgado todo por la justicia y ahora tenía la oportunidad de construir algo duradero con ellos. «Agente Torres», dijo finalmente, «¿qué apoyo tendríamos del gobierno federal para un proyecto así?» «Total. De hecho, me encanta la idea. Podríamos llamarlo el Programa Nacional de Vigilancia Comunitaria». Rodrigo sonrió. «Me gusta, pero solo si podemos construir la sede en el terreno donde estaba el taller de mi abuelo». «¿Por qué ahí?» «Porque ahí comenzó todo. Y porque mi abuelo Samuel creía que un lugar donde se arreglan cosas rotas es el lugar perfecto para arreglar una sociedad rota». El agente Torres estrechó la mano de Rodrigo. «Señor Herrera, creo que su abuelo estaría muy orgulloso». Sombra se acercó y se sentó entre Marina y Rodrigo, como si aprobara completamente el plan. «Miren eso», Carmen dijo riendo. «Hasta el perro sabe que esta es la decisión correcta». Esa tarde, salieron del edificio abandonado no como fugitivos, sino como héroes reconocidos. Los medios los esperaban afuera. Pero esta vez no era para perseguirlos, era para celebrarlos. «Señor Herrera», gritó un periodista, «¿cómo se siente siendo llamado el hombre que derrocó a Marcos Tavares?» Rodrigo se detuvo frente a las cámaras. «No fui yo quien lo derrocó. Fue la verdad. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto cuando alguien necesitaba ayuda». «¿Tiene algún mensaje para las personas que están viendo?» Rodrigo miró directamente a la cámara. «Sí. No importa dónde estés en la vida, no importa qué tan perdido te sientas, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Y cuando lo hagas, vas a descubrir que no estás tan solo como pensabas». Marina se puso a su lado. «Y que los héroes vienen de los lugares más inesperados. A veces la persona que puede salvarte es la que menos esperas».
Mientras las cámaras grababan, Sombra se sentó entre ellos, y Carmen, Luis, Sofía y todos los demás se agruparon detrás. Era la imagen perfecta de una familia improbable que había cambiado el destino de un país. 3 semanas habían pasado desde que Marcos Tavares había sido arrestado. Los titulares seguían dominando las noticias nacionales, pero para Marina y Rodrigo, la vida había tomado un ritmo diferente. Estaban viviendo en un apartamento temporal proporcionado por el gobierno federal mientras se preparaba el nuevo centro comunitario. Pero esa mañana, Rodrigo despertó con una expresión que Marina nunca había visto antes. «¿Qué pasa?», preguntó ella cuando lo encontró sentado en la cocina, mirando fijamente una carta que había llegado por correo. Rodrigo levantó la vista, y Marina vio lágrimas en sus ojos. «Es del hospital donde murió mi abuelo». «¿Qué dicen?». «Que encontraron algunos efectos personales suyos que nunca fueron reclamados. Quieren que vaya a recogerlos». Marina se sentó a su lado. «¿Y eso te molesta?». «Me molesta porque nunca tuve valor de ir a buscarlos antes. Cuando él murió, no pude ni siquiera estar en el funeral. No tenía dinero para ropa decente. No tenía dónde lavarme. No tenía nada». La voz de Rodrigo se quebró, y por primera vez desde que lo conocía, Marina lo vio completamente vulnerable. «Rodrigo, ¿quieres que vayamos juntos? ¿Harías eso?». «Por supuesto. Pero primero, cuéntame sobre el día que él murió». Rodrigo respiró profundo, acariciando a Sombra que se había acercado sintiendo su angustia. «Mi abuelo había estado enfermo durante 2 años. Cáncer de pulmón. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos privados porque el sistema público era muy lento. ¿Y funcionó? Por un tiempo. Tuvo una remisión de 6 meses donde pensamos que se había curado. Fue la época más feliz de nuestras vidas desde que mis padres murieron». Marina escuchaba en silencio, sintiendo el dolor que Rodrigo había estado cargando todos estos años. Pero después el cáncer regresó, más agresivo que antes. Los médicos dijeron que le quedaban 3 meses. Vendí el primer auto clásico que mi abuelo había restaurado para pagar tratamientos experimentales. ¿Y? No funcionaron. Solo le causaron más dolor. Al final, tuvo que ser hospitalizado para cuidados paliativos. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. «El día que murió, yo estaba en el banco tratando de conseguir un préstamo para pagar las facturas del hospital. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde». «¿Murió solo?». «No exactamente solo. Había una enfermera con él, una mujer llamada Isabel. Ella me dijo que en sus últimos momentos mi abuelo había hablado de mí. Dijo que estaba orgulloso, que sabía que yo iba a estar bien». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo ahora. «Pero no estuve bien, Marina. Perdí todo. Terminé en las calles. Fallé completamente». Marina se acercó y puso sus manos en los hombros de él. «Rodrigo, mírame». Él se volteó, los ojos rojos de llorar. «Tu abuelo tenía razón. Estás bien, más que bien. Eres un héroe que cambió un país entero. Pero tardé 3 años en llegar hasta aquí. 3 años siendo un fracaso. No fuiste un fracaso. Estabas aprendiendo a sobrevivir, a ver el mundo de manera diferente. Sin esos 3 años en las calles, nunca habrías podido salvarme esa noche». Rodrigo consideró sus palabras. «¿Crees que él estaría orgulloso de lo que hicimos?». «Estoy segura, pero hay una sola manera de estar completamente en paz con esto». «¿Cuál?». «Tenemos que ir al hospital. Tienes que recoger sus cosas y despedirte apropiadamente». 2 horas después, estaban en el Hospital San Miguel, el mismo lugar donde Samuel Herrera había pasado sus últimos días. Marina había insistido en que Rodrigo se vistiera con la ropa nueva que había comprado, un traje simple pero elegante que lo hacía ver como el profesional que estaba destinado a ser. La recepcionista los dirigió al departamento de objetos perdidos, donde una mujer mayor llamada Esperanza lo recibió con una sonrisa amable. «Señor Herrera, hemos estado esperando que viniera. Su abuelo era muy querido por todo el personal. ¿Lo recuerda?». «Por supuesto». Samuel era el paciente que siempre tenía una sonrisa, incluso cuando estaba sufriendo. Siempre hablaba de su nieto, el mecánico que iba a cambiar el mundo. Rodrigo se sorprendió. «¿Decía eso?». «Todo el tiempo. Decía que usted tenía manos mágicas para arreglar cosas, pero que su verdadero talento era arreglar corazones rotos». Esperanza los llevó a una pequeña habitación donde había una caja de cartón etiquetada con el nombre de Samuel. «Estos son sus efectos personales.
Ropa que no quisimos tirar porque parecía tener valor sentimental. Algunas fotos. Y algo más que él pidió específicamente que guardáramos para usted. Rodrigo abrió la caja con manos temblorosas. Encima había una camisa de trabajo azul que reconoció inmediatamente. Era la camisa favorita de su abuelo, la que usaba todos los días en el taller. Debajo había fotos familiares, algunas herramientas personales, y en el fondo, un sobre cerrado con su nombre escrito en la letra temblorosa de Samuel. ¿Una carta?, Marina preguntó suavemente. Rodrigo abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero también significa que finalmente tuviste el valor de venir por estas cosas. Conozco mi nieto, y sé que probablemente te sentiste culpable por no estar conmigo al final. Quiero que sepas que no importa. Lo único que importa es que te amo más que a mi propia vida. La voz de Rodrigo se quebró, pero continuó. Durante estos 2 años de enfermedad, he tenido tiempo de pensar sobre tu futuro. Sé que te preocupas por las deudas, por el taller, por cómo vas a sobrevivir sin mí. Pero tengo que contarte un secreto que he guardado durante años. Rodrigo pausó, confundido. ¿Un secreto? Marina lo animó a continuar. Rodrigo siguió leyendo. Tu padre, mi hijo Carlos, no murió en un accidente como siempre te dije. Murió siendo un héroe. Era detective de policía y estaba investigando un caso de corrupción muy peligroso. Lo mataron porque se acercó demasiado a la verdad. Marina sintió escalofríos. Rodrigo, nunca te lo dije porque quería protegerte de esa verdad dolorosa. Pero ahora que ya no estoy, necesitas saber quién eres realmente. Eres hijo de un hombre que murió luchando por la justicia. Eso está en tu sangre, Rodrigo. Un día, cuando el momento sea correcto, vas a encontrar tu propio caso de corrupción que luchar. Y cuando lo hagas, vas a honrar la memoria de tu padre. Rodrigo dejó caer la carta temblando. Mi padre era policía y murió investigando corrupción. Marina completó. Rodrigo, ¿entiendes lo que esto significa? Significa que todo estaba conectado desde el principio. Mi abuelo sabía que un día yo iba a encontrar mi propio caso de corrupción. Esperanza, que había estado escuchando discretamente, se acercó. Señor Herrera, hay algo más que debe saber. ¿Qué? La enfermera Isabel, que estuvo con su abuelo cuando murió, dejó un mensaje para usted. Dijo que si algún día venía por estas cosas, debía decirle que su abuelo murió en paz porque había tenido una visión. ¿Una visión? Dijo que vio a su nieto como un hombre importante, ayudando a gente que nadie más ayudaría. Dijo que vio a una mujer policía a su lado, y que juntos iban a cambiar muchas vidas. Marina y Rodrigo se miraron, asombrados por la precisión de esa visión. ¿Isabel todavía trabaja aquí?, Marina preguntó. Sí, está en el turno de tarde. ¿Quieren hablar con ella? 1 hora después, estaban sentados en la cafetería del hospital con Isabel Morales, una mujer de 50 años con ojos bondadosos y manos que habían consolado a miles de familias en duelo. Samuel era especial. Isabel comenzó. En 30 años de enfermería nunca he visto a nadie enfrentar la muerte con tanta dignidad. ¿Qué más dijo sobre mí? Rodrigo preguntó. Dijo que usted era más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que sabía, y más necesario para el mundo de lo que podía imaginar. Isabel tomó las manos de Rodrigo entre las suyas. Pero también dijo algo que me quedó grabado para siempre. ¿Qué? Dijo, mi nieto va a pasar por una época muy oscura. Va a perder todo. Va a sentirse derrotado. Va a pensar que no vale nada. Pero esa oscuridad es necesaria para que aprenda a ver la luz en otros. Un día va a salvar a una policía, y ella lo va a salvar a él. Y juntos van a demostrar que los héroes vienen de los lugares más inesperados. Marina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Él sabía todo. Samuel tenía un don para ver el futuro de las personas que amaba. Isabel continuó. Me dijo que su nieto iba a ser famoso algún día, pero no por dinero o poder, sino por demostrar que la bondad puede triunfar sobre la maldad. Rodrigo estaba llorando abiertamente ahora. Ojalá hubiera estado aquí para escuchar esto directamente de él. Él sabía que no iba a poder estar. Isabel dijo gentilmente. Por eso me pidió que le dijera algo específico si algún día venía por sus cosas. ¿Qué?
Isabel se inclinó hacia adelante y habló con la voz suave pero firme de alguien que está entregando un mensaje sagrado. Me pidió que le dijera: Rodrigo, no llores por no haber estado aquí al final. Celebra que estuviste aquí al principio, en el medio, y que vas a estar aquí después, honrando todo lo que te enseñé. No morí triste por dejarte. Morí feliz por haberte conocido. Ahora ve y haz que el mundo sea mejor. Una persona a la vez. El silencio en la cafetería era completo. Otros pacientes y familias habían dejado de hablar, sintiendo la intensidad emocional del momento. Isabel, Marina preguntó, ¿puedo contarle algo? Por supuesto. Rodrigo hizo exactamente lo que su abuelo predijo. Salvó mi vida. Yo lo salvé a él. Y juntos derribamos la red de corrupción más grande del país. Samuel tenía razón en todo. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. Samuel siempre tenía razón sobre las personas que amaba. Cuando se levantaron para irse, Isabel abrazó a Rodrigo fuertemente. Su abuelo puede descansar en paz ahora. Su visión se cumplió. En el estacionamiento del hospital, Rodrigo se detuvo junto al auto y miró hacia atrás al edificio. ¿Estás bien?, Marina preguntó. Estoy más que bien. Por primera vez en 3 años me siento completo. ¿Cómo? Porque ahora entiendo que todo lo que pasé, perder el taller, vivir en las calles, todos los días difíciles, no fue castigo, fue preparación. Marina puso su brazo alrededor de él. Preparación para salvarnos a todos, y para honrar a mi padre y mi abuelo. Ahora sé que la justicia está literalmente en mi sangre. Sombra saltó al asiento trasero del auto, como si entendiera que este había sido un día de sanación importante. Rodrigo, Marina dijo mientras manejaban de regreso a casa. ¿Cómo te sientes sobre el centro comunitario ahora? Me siento como si fuera exactamente lo que mi abuelo quería que hiciera. Un lugar donde gente rota viene a ser reparada, donde personas perdidas encuentran su propósito. Como su taller, pero para almas en lugar de autos. Exactamente. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Samuel, Rodrigo durmió sin pesadillas. En sus sueños, vio a su abuelo y a su padre juntos, sonriendo y señalando hacia el futuro donde un centro comunitario lleno de esperanza llevaba el nombre de Samuel Herrera. Cuando despertó, sabía que estaba listo para el siguiente capítulo de su vida. El nieto del mecánico más respetado de la ciudad, hijo de un detective héroe, había encontrado finalmente su lugar en el mundo, y junto a él, una policía que había aprendido que el coraje verdadero a veces viene de los lugares más inesperados. Estaba lista para cambiar el mundo, una vida rota a la vez. Meses después del día en el hospital, Marina despertó con el sonido de martillos y taladros que venía desde la calle. Era el día que había estado esperando durante medio año, la inauguración del centro comunitario Samuel Herrera. Se asomó a la ventana de su nuevo apartamento, que quedaba exactamente enfrente del terreno donde una vez estuvo el taller del abuelo de Rodrigo. Lo que veía la llenó de una emoción tan profunda que sintió lágrimas formándose en sus ojos. Un edificio moderno de 3 pisos se alzaba donde antes había escombros y recuerdos dolorosos. En la entrada principal, una placa de bronce brillaba bajo el sol matutino. Centro Comunitario Samuel Herrera, donde las personas rotas vienen a ser reparadas. Pero lo que más la emocionaba era la estatua que habían instalado la noche anterior en el pequeño parque frente al centro. Era exactamente como los arquitectos habían prometido: Rodrigo, Marina y Sombra, inmortalizados en bronce, representando el momento en que todo había comenzado. Rodrigo con la mano extendida en gesto protector, Marina con expresión de determinación, y Sombra alerta, siempre vigilando. Su teléfono sonó. Era Rodrigo. ¿Ya viste la estatua?, preguntó con voz emocionada. La estoy viendo ahora mismo. Es perfecta, Rodrigo. Mi abuelo estaría orgulloso, y mi padre también. Marina sonrió. En estos 6 meses, Rodrigo había investigado más sobre la muerte de su padre, el detective Carlos Herrera. Había descubierto que Carlos estaba a punto de exponer una red de corrupción policial cuando fue asesinado. El caso nunca fue resuelto, pero ahora Rodrigo entendía que su propia misión de alguna manera completaba el trabajo que su padre había comenzado. ¿Estás nervioso por la ceremonia?, Marina preguntó. Un poco. Van a estar todas esas personas importantes, los medios de comunicación, autoridades federales.
Rodrigo, hace 6 meses eras invisible para el mundo. Hoy eres reconocido como un héroe nacional. ¿Cómo te sientes con esa transformación? Hubo una pausa. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pero también siento una responsabilidad enorme. ¿Qué tipo de responsabilidad? La responsabilidad de demostrar que esto no fue suerte. Que cualquier persona, sin importar dónde esté en la vida, puede elegir hacer lo correcto y cambiar su destino. 2 horas después, Marina estaba parada en el podio improvisado frente al centro, mirando a una multitud de más de 500 personas. Había autoridades gubernamentales, periodistas, ciudadanos comunes y lo más importante de todo, había docenas de personas en situación de calle que habían venido a presenciar la transformación de uno de los suyos. Carmen estaba en primera fila, usando un vestido nuevo que había comprado para la ocasión. A su lado, Luis y Sofía también se habían vestido elegantemente. Durante estos 6 meses, todos ellos habían encontrado empleo estable y vivienda digna, pero seguían siendo parte del equipo que ayudaría a operar el centro. Ciudadanos. Marina comenzó su discurso. Hace 6 meses, yo era solo una oficial de policía haciendo su ronda nocturna. No tenía idea de que esa noche conocería al hombre que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de todo nuestro país. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Rodrigo Herrera me enseñó algo que nunca había aprendido en la academia de policía. Que los héroes no siempre usan uniformes, que el coraje no siempre viene de donde esperamos, y que las personas que la sociedad considera invisibles a menudo son las que tienen la visión más clara. Aplausos resonaron por toda la plaza. Pero hoy no estamos aquí solo para celebrar lo que Rodrigo hizo por mí, o lo que hicimos juntos para exponer la corrupción. Estamos aquí para celebrar lo que este centro representa. La promesa de que ninguna persona en nuestra ciudad volverá a ser invisible. Marina hizo una pausa y miró directamente a Carmen, Luis, Sofía y los otros. En estos 6 meses, hemos visto transformaciones milagrosas. Carmen Ruiz, que había perdido la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido, ahora dirige el programa de búsqueda de personas perdidas del centro. Gracias a la investigación que ella misma coordinó, recuperamos los restos de Miguel y pudo finalmente despedirse. Carmen se limpió las lágrimas, pero sonreía con una mezcla de dolor y paz. Luis González, que vivía bajo un puente, ahora es nuestro coordinador de seguridad. Su conocimiento íntimo de las calles ha ayudado a prevenir 3 crímenes y rescatar a 2 menores en situación de riesgo. Luis se irguió con orgullo. Sofía Martínez, que a los 16 años ya había perdido la fe en el sistema, ahora estudia trabajo social mientras ayuda a otros jóvenes a salir de las calles. Sofía levantó la mano saludando a la multitud, radiante de felicidad. Y hay docenas de historias más como estas. Porque este centro no es solo un edificio, es un símbolo de que la transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a creer en ella. Más aplausos, pero Marina levantó la mano pidiendo silencio. Sin embargo, la persona que más se ha transformado tal vez sea yo misma. Hace 6 meses, pensaba que conocía mi ciudad. Pensaba que entendía qué significaba proteger y servir. Pero Rodrigo me mostró una ciudad que nunca había visto. La ciudad de los olvidados, de los ignorados, de los que el sistema había abandonado. Marina miró hacia donde estaba Rodrigo, esperando su turno para hablar. Me mostró que ser policía verdadero no significa solo arrestar criminales. Significa ver a todas las personas como seres humanos dignos de respeto y oportunidades. Por eso renuncié a mi puesto en la policía municipal para dirigir este centro junto con Rodrigo. Porque aquí podemos hacer un tipo diferente de trabajo policial. Prevenir el crimen atendiendo sus causas, proteger a la comunidad incluyendo a todos sus miembros, y servir no solo a los que tienen voz, sino especialmente a los que no la tienen. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmó, Marina hizo su cierre. El Centro Samuel Herrera no es solo para personas en situación de calle. Es para cualquiera que necesite una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, o simplemente alguien que crea en ellos. Es para madres solteras que necesitan capacitación laboral, para jóvenes en riesgo que necesitan mentores, para ancianos que necesitan compañía, para inmigrantes que necesitan orientación. Pero más que nada, es un lugar donde vamos a demostrar todos los días que no hay personas desechables, que cada vida tiene valor, que cada historia importa,
y que cada persona puede escribir un nuevo capítulo sin importar qué tan oscuro haya sido su pasado. Cuando Marina bajó del podio, fue recibida por abrazos de Carmen, Luis, Sofía y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por este proyecto. Pero el momento más emotivo llegó cuando una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Oficial». «Perdón, directora Marina», dijo la mujer. «Solo Marina está bien. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Rosa, la madre de Tomás». Marina sintió que se le cortaba la respiración. Tomás, el primer hombre asesinado en esta conspiración. El morador de Rúa cuya muerte había sido usada para intimidarlas. «Rosa, no sabía que... quería agradecerle. Mi hijo murió, pero su muerte no fue en vano. Ustedes se aseguraron de que sirviera para algo bueno». Rosa tomó las manos de Marina entre las suyas. Tomás siempre decía que algún día alguien se daría cuenta de que las personas como él importaban. Ustedes hicieron que eso se volviera realidad. Marina abrazó a Rosa, y por un momento las dos mujeres lloraron juntas, una por la pérdida, otra por la responsabilidad de honrar esa pérdida. «Rosa», Marina dijo cuando se separaron, «¿qué le parecería si nombramos el jardín del centro en honor a Tomás?» Los ojos de Rosa se iluminaron. «¿Harían eso?» «Por supuesto. Tomás fue una de las primeras víctimas de la injusticia que combatimos. Merece ser recordado». Mientras Rosa se alejaba sonriendo por primera vez en meses, Marina se dio cuenta de que este era solo el comienzo. El centro no era el final de su historia con Rodrigo, era el comienzo de una nueva historia que escribirían juntos. Una historia donde los invisibles se volvían visibles, donde los olvidados eran recordados, y donde cada día traía nuevas oportunidades para demostrar que los héroes pueden venir de cualquier lugar. Llegó el momento que todos habían estado esperando. Rodrigo subió al podio, pero antes de comenzar a hablar, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el saco elegante que llevaba puesto y se quedó con la camisa azul de trabajo que había pertenecido a su abuelo Samuel, la misma que había encontrado en el hospital. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, pero Rodrigo sonrió con confianza. «Buenos días, amigos», comenzó, y su voz llevaba una calidez que inmediatamente conectó con cada persona presente. «Me puse esta camisa porque quiero que todos recuerden algo importante. No importa qué tan elegante sea el edificio que inauguramos hoy. No importa qué tan importantes sean los funcionarios que están aquí. Este lugar nació en un taller de mecánico». Apuntó hacia donde una vez había estado el taller de Samuel. «Mi abuelo arreglaba autos ahí durante 40 años, pero lo que realmente hacía era arreglar vidas. Cada cliente que entraba no solo traía un motor roto, traía sus problemas, sus miedos, sus esperanzas, y mi abuelo escuchaba todo mientras trabajaba. La multitud estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Hace 6 meses, yo era una de esas cosas rotas que necesitaba reparación. Había perdido todo, casa, trabajo, dignidad, esperanza. Me había vuelto invisible para el mundo». Rodrigo miró directamente a las cámaras de televisión. «Pero quiero que cada persona que está viendo esto entienda algo. No importa qué tan perdido te sientas, no importa qué tan invisible creas que eres, siempre hay una oportunidad de cambiar tu historia. Esa oportunidad llegó para mí una noche lluviosa, cuando vi que alguien necesitaba ayuda. No lo pensé 2 veces. No me pregunté si valía la pena arriesgar mi vida por una extraña. Solo supe que era lo correcto». Sus ojos se dirigieron a Marina, que estaba sonriendo con lágrimas en los ojos. Y esa decisión de 2 segundos cambió todo. Me llevó de ser invisible a estar aquí frente a ustedes. Me llevó de no tener nada que dar a tener todo que compartir. Rodrigo hizo una pausa y respiró profundo. Pero la verdadera transformación no fue mía, fue de todos nosotros. Apuntó hacia Carmen, Luis, Sofía y los demás. Carmen descubrió que su dolor por la pérdida de su hijo podía convertirse en fuerza para ayudar a otras familias. Luis encontró que su conocimiento de las calles era exactamente lo que la comunidad necesitaba para ser más segura. Sofía aprendió que ser joven no significa no tener nada que enseñar. Y Marina, dijo volteando hacia ella. Marina descubrió que proteger y servir va mucho más allá de llevar una placa. Aplausos espontáneos interrumpieron su discurso, pero Rodrigo levantó la mano gentilmente.
Quiero contarles sobre la primera persona que ayudamos en este centro, incluso antes de que estuviera terminado. La multitud se inclinó hacia adelante curiosa. Se llama Antonio. Tiene 70 años. Es veterano de guerra y había estado viviendo en las calles durante 5 años después de que perdiera su pensión en una estafa financiera. Rodrigo hizo una seña y un hombre mayor, bien vestido y con dignidad restaurada, se acercó al podio. Antonio vino a nosotros hace 3 meses, cuando este edificio era solo cimientos. Pensaba que solo venía a pedir comida. Pero cuando Marina y yo empezamos a hablar con él, descubrimos algo increíble. Antonio tomó el micrófono con manos que ya no temblaban de vergüenza. Descubrieron que yo había sido contador público durante 30 años. Antonio dijo con voz clara que conocía el sistema financiero mejor que muchos jóvenes con títulos universitarios. Ahora Antonio es nuestro director financiero, Rodrigo continuó. Y en estos 3 meses, no solo ha organizado nuestras cuentas perfectamente, sino que ha ayudado a 12 personas a recuperar dinero que les habían estafado. La ovación fue ensordecedora. Antonio saludó a la multitud con lágrimas de alegría. Esa es la magia de este lugar, Rodrigo dijo cuando el ruido se calmó. No venimos aquí a dar caridad. Venimos a descubrir los talentos que cada persona lleva dentro, los dones que la sociedad no ha sabido ver. Sombra, que había estado sentado pacientemente al lado del podio, se acercó a Rodrigo. Sin pensarlo, Rodrigo se agachó y acarició a su compañero más fiel. Este es Sombra, dijo dirigiéndose a la multitud. Él me enseñó la lección más importante de todas, que el amor verdadero no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Sombra me eligió cuando yo no tenía nada que ofrecerle, excepto mi corazón. Y desde ese día, me ha acompañado en cada paso de este viaje. Marina se acercó al podio y tomó el micrófono. Hay algo que Rodrigo no les ha contado, dijo. La semana pasada, recibió una oferta del gobierno federal para dirigir un programa nacional basado en nuestro modelo. Le ofrecieron un salario enorme, oficinas en la capital, reconocimiento nacional. La multitud murmuró, expectante. ¿Y saben qué respondió? Marina miró a Rodrigo con admiración infinita. Respondió que agradecía el honor, pero que su lugar estaba aquí, con su comunidad, con las personas que lo vieron cuando era invisible. Aplausos emocionados llenaron la plaza. Porque ese es el tipo de hombre que es Rodrigo Herrera, Marina continuó. Un hombre que no busca gloria personal, sino transformación colectiva. Rodrigo volvió a tomar el micrófono para sus palabras finales. Amigos, hace 6 meses toqué fondo de la vida. Hoy estoy aquí frente a ustedes no porque sea especial, sino porque elegí creer que podía ser mejor de lo que era. Este centro lleva el nombre de mi abuelo Samuel, pero es para todas las personas que creen que sus mejores días pueden estar adelante, sin importar qué tan oscuros hayan sido los anteriores. Es para los jóvenes que piensan que no tienen futuro. Es para los ancianos que piensan que ya no sirven. Es para las madres solteras que piensan que no pueden más. Es para los inmigrantes que piensan que no pertenecen. Es para cualquiera que alguna vez se ha sentido invisible. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Porque aquí van a descubrir la verdad más poderosa del universo. Que cada vida tiene propósito, que cada persona tiene dones únicos, y que los héroes no nacen, se hacen, una decisión correcta a la vez. Mi abuelo Samuel solía decir que las mejores reparaciones no eran las que hacían que algo funcionara como nuevo, sino las que lo hacían funcionar mejor que antes. Rodrigo extendió sus brazos hacia toda la multitud. Eso es lo que vamos a hacer aquí. No vamos a arreglar vidas para que vuelvan a ser lo que eran. Vamos a transformarlas para que sean mejores de lo que nunca imaginaron que podrían ser. Y cuando salgan de aquí, van a llevar consigo el mensaje más importante. Que no importa dónde empezaste, solo importa dónde decides llegar. La ovación final duró 10 minutos completos. Personas lloraban, se abrazaban, gritaban de alegría. Periodistas serios se secaban los ojos discretamente. Funcionarios gubernamentales aplaudían con genuina emoción. Pero la imagen que todos los medios capturaron, la que apareció en la portada de todos los periódicos al día siguiente, fue simple y perfecta. Rodrigo, Marina y Sombra, parados juntos frente al centro, con la estatua de bronce detrás de ellos, el arte imitando la vida superando el arte.
6 meses después de esa inauguración, el modelo del Centro Samuel Herrera había sido replicado en 15 ciudades del país. Rodrigo y Marina viajaban como consultores, pero siempre regresaban a casa, al lugar donde todo había comenzado. Carmen había encontrado y ayudado a reunificar a 37 familias separadas. Luis dirigía un programa de seguridad comunitaria que había reducido el crimen en el sector en un 60%. Sofía se había graduado como trabajadora social y dirigía el programa juvenil. Antonio había ayudado a más de 200 personas a recuperar dinero estafado y había creado un programa de educación financiera que era modelo nacional. Y Rosa, la madre de Tomás, se había convertido en la jardinera oficial del centro, cuidando el Jardín Memorial Tomás, donde familias de víctimas de violencia venían a encontrar paz. Una tarde, exactamente un año después de su primer encuentro, Marina y Rodrigo estaban sentados en una banca del jardín, viendo a Sombra correr felizmente entre los niños que venían al centro. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, Marina preguntó. Nunca, Rodrigo respondió. Pero mi abuelo sí. Él lo vio todo antes de que pasara. ¿Crees que está orgulloso? Rodrigo miró hacia la estatua de bronce, donde alguien había dejado flores frescas como hacían todos los días. Estoy seguro, pero creo que estaría más orgulloso de lo que viene después. ¿Qué viene después? Rodrigo sonrió, el mismo sonriso que había conquistado el corazón de una nación. Después viene el resto de nuestras vidas, demostrando todos los días que los milagros no son eventos sobrenaturales. Son decisiones humanas de elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la indiferencia. Y que los héroes, Marina comenzó, vienen de los lugares más inesperados, Rodrigo completó. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad que habían ayudado a transformar, los dos amigos, que habían encontrado en las calles más oscuras la luz más brillante, sabían que su historia no había terminado. Había comenzado.